Soy el Dr. Andrés Valdés, médico geriatra con especialización en neurología clínica y más de 25 años de experiencia acompañando a adultos mayores en su camino hacia una salud más plena. Y hoy necesito hablar contigo con urgencia. Cada 6 minutos, un adulto mayor de 60 años sufre un accidente cerebrovascular, una CV que, en la mayoría de los casos, podría haberse evitado. Detrás de estas cifras aterradoras, hay rostros, familias, historias interrumpidas. Una abuela que ya no contará cuentos. Un padre que no podrá volver a caminar por el jardín. Un esposo que ya no reconocerá a su esposa. Estas vidas no se pierden de repente. Se apagan en silencio, muchas veces alimentadas día tras día por decisiones que parecían inofensivas, especialmente en lo que respecta a los medicamentos que tomamos. En los últimos años, investigaciones rigurosas han revelado una verdad que pocos quieren enfrentar. Ciertos medicamentos comunes, a menudo recetados con las mejores intenciones, están profundamente relacionados con un aumento en el riesgo de ACV en personas mayores. No estamos hablando de sustancias raras ni experimentales. Hablamos de fármacos que probablemente están en tu cajón, forman parte de tu rutina, y que consideras seguros porque fueron prescritos por profesionales. Y sí, lo fueron, pero lo que la mayoría no sabe es que el cerebro de un adulto mayor de 60 años reacciona de forma completamente distinta a ciertas sustancias. La misma dosis que a los 40 puede tolerarse sin problema, a los 70 puede convertirse en un detonante. Y esto ocurre de manera sigilosa, acumulativa, silenciosa. Antes de revelarte cuáles son esos 4 medicamentos peligrosos, y qué alternativas puedes discutir con tu médico, necesito explicarte lo que realmente sucede durante una CV. Imagina por un momento que tu cerebro es como una ciudad viva y vibrante. Sus neuronas son las casas, los edificios. Las arterias que transportan sangre son las avenidas por donde circula el oxígeno y los nutrientes, el combustible que lo mantiene todo funcionando. Una CV ocurre cuando ese tráfico se detiene bruscamente. Y hay 2 formas principales de que eso ocurra. La primera, y más común, es el ACV isquémico. Un coágulo, como un bloqueo en una avenida principal, impide el paso de la sangre. Sin combustible, esa región del cerebro comienza a morir en cuestión de minutos. Es como un apagón en todo un barrio de la ciudad. La segunda forma es el ACV hemorrágico, cuando uno de esos tubos revienta, y la sangre inunda el cerebro de manera caótica y destructiva. En ambos casos, las consecuencias son devastadoras: pérdida del habla, parálisis, confusión mental o incluso la muerte. Ahora imagina ese cerebro no como una ciudad joven y moderna, sino como una metrópolis antigua, llena de historia, sabiduría y belleza, pero con estructuras más frágiles, sistemas más sensibles y una necesidad urgente de mantenimiento cuidadoso. Ese es el cerebro de una persona mayor. Y no responde igual que el de un cuerpo joven. Muchos medicamentos que funcionan bien en adultos más jóvenes pueden tener efectos secundarios devastadores en cerebros que ya enfrentan el envejecimiento natural, la disminución del flujo sanguíneo, la acumulación de inflamaciones silenciosas. Y por eso estamos aquí hoy. En los próximos minutos, vamos a abrir, metafóricamente, la caja de medicamentos de tu hogar. Vamos a poner una lupa sobre 4 tipos de fármacos que están entre los más utilizados por personas mayores, y que esconden trampas peligrosas para el cerebro. Pero no nos detendremos solo en señalar el riesgo. Vamos a hablar de alternativas reales, seguras y efectivas. Porque nadie debería tener que elegir entre vivir con dolor o vivir en riesgo. Y tú tienes el derecho, y el deber, de hacer las preguntas correctas a tu médico, de buscar información actualizada y de proteger tu salud con conciencia. Lo que vamos a discutir aquí puede salvar una vida. Puede evitar que un ser querido quede con medio cuerpo paralizado, o que pase el resto de su vida sin poder comunicarse. La medicina ya no puede ser una calle de sentido único, donde solo se reciben órdenes sin cuestionarlas. Hoy, el conocimiento es tu arma más poderosa. Y estoy aquí para ofrecerte ese conocimiento de forma clara, directa y responsable. No necesitas comprender términos técnicos ni interpretar artículos científicos. Yo ya hice eso por ti. Y lo que encontré es, como mínimo, alarmante. Durante décadas, hemos tratado dolores crónicos, problemas urinarios, inflamaciones y trastornos del comportamiento en personas mayores con medicamentos que funcionan bien a corto plazo, pero que conllevan serios riesgos cuando se usan por largos periodos o en mayores de 60 años. Lo más preocupante es que, muchas veces, ni los propios médicos asocian estos medicamentos a los ACV. No por mala intención, sino porque la actualización médica no siempre va al ritmo de los descubrimientos científicos. Y por eso necesitas tomar el control de tu salud. A partir de ahora, vamos a adentrarnos, uno por uno, en estos medicamentos. Vamos a entender cómo actúan en el cuerpo,
qué efectos secundarios provocan específicamente en el cerebro envejecido, y lo más importante, qué puede hacerse para tratar el mismo problema sin poner en riesgo tu vida. El primero en la lista es un viejo conocido por todos. Probablemente ya lo tomaste, lo tienes en casa, o conoces a alguien que lo usa todos los días. Parece inofensivo. Pero cuando se combina con el tiempo, la edad y otras condiciones silenciosas, puede convertirse en uno de los principales detonantes de una CV. Vamos a hablar de él ahora. El primer grupo de medicamentos que necesitamos abordar es tan común que la mayoría de las personas ni siquiera lo considera un riesgo. Estoy hablando de los antiinflamatorios no esteroides, también conocidos como AINES. Nombres como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Se venden en cualquier farmacia, se toman sin receta, se recomiendan entre amigos y muchas veces, forman parte de la rutina diaria de quienes viven con dolores crónicos como artritis o artrosis. Y es precisamente esta banalización lo que los vuelve tan peligrosos. Para muchos adultos mayores de 60 años, estos medicamentos son vistos como aliados indispensables. Basta con un dolor en la rodilla, una rigidez en la espalda, una molestia muscular, y ahí está la pastilla. Alivia, funciona. Pero lo que la mayoría no sabe es que el uso continuo de estos antiinflamatorios representa un riesgo elevado y directo para el sistema cardiovascular, y especialmente, para el cerebro. Y la razón no es un único efecto secundario aislado, sino un conjunto de mecanismos simultáneos que crean el escenario perfecto para una catástrofe. El primer mecanismo es el aumento de la presión arterial. Los AINES hacen que el cuerpo retenga más sodio y agua, lo que incrementa el volumen de sangre circulante. Imagina tus arterias como una manguera. Si aumentas el volumen de líquido dentro de ella y al mismo tiempo, endurece sus paredes, el resultado es una presión interna cada vez mayor. Este aumento de presión es silencioso, progresivo y, lamentablemente, es el principal factor de riesgo para una CV. Basta un pico, una ruptura, un coágulo, y las consecuencias pueden ser irreversibles. El segundo mecanismo afecta directamente a los riñones y las plaquetas. Los riñones, que ya funcionan más lentamente con el paso de los años, son extremadamente sensibles a los efectos de los AINES. Comienzan a filtrar con menos eficiencia, lo que empeora aún más la retención de líquidos y el descontrol de la presión arterial. Al mismo tiempo, los antiinflamatorios interfieren con la función de las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación. Esta interferencia desequilibra el sistema de defensa del cuerpo, haciéndolo más propenso a formar coágulos donde no debería, como dentro de una arteria cerebral. Pero hay un tercer elemento aún más insidioso, el favorecimiento de la aterosclerosis. El uso prolongado de estos medicamentos estimula una inflamación crónica en el revestimiento interno de las arterias. Esta inflamación actúa como una lija que daña la pared interna de los vasos sanguíneos. En esas zonas lesionadas, el colesterol se acumula con mayor facilidad, formando placas que, con el tiempo, pueden romperse y provocar obstrucciones fatales. Es decir, sin que la persona se dé cuenta, lo que empezó como un alivio para el dolor está, día tras día, preparando el terreno para una CV. Déjame ilustrarlo con un caso real que acompañé de cerca. Carlos, 68 años, jubilado, cuidadoso con su alimentación, apasionado por la jardinería. Sufría de artrosis en las rodillas y tomaba diclofenaco 2 veces al día desde hacía más de 5 años. Es lo que me permite levantarme de la cama, solía decir. Su presión estaba un poco por encima del ideal, pero nada alarmante. El problema es que, con el paso de los meses, sus riñones comenzaron a fallar, su presión aumentó aún más y la rigidez arterial se intensificó. Un día, mientras regaba sus flores, Carlos sintió un mareo repentino, soltó la manguera y se dio cuenta de que no podía mover su brazo derecho. El diagnóstico: ACV isquémico. La causa inmediata: un coágulo. Pero el detonante se había construido con cada comprimido que durante años parecía inofensivo. Entonces, ¿qué hacer? Vivir con dolor no es una opción. Pero tampoco lo es vivir en riesgo. El primer paso es entender que abandonar un medicamento por cuenta propia puede ser aún más peligroso. Jamás dejes de tomar una sustancia sin antes hablar con tu médico. El enfoque correcto comienza con una conversación sincera. Debes preguntar: doctor, ¿este antiinflamatorio es realmente la opción más segura para mí, considerando mi edad y mis antecedentes de presión arterial? ¿Cuál es la dosis mínima efectiva que puedo usar y durante cuánto tiempo? La buena noticia es que existen alternativas. En muchos casos, el paracetamol puede ser suficiente para dolores leves o moderados, y tiene un perfil de riesgo mucho más seguro para el sistema cardiovascular. Otro recurso eficaz son los antiinflamatorios tópicos, como cremas y geles de diclofenaco, que actúan localmente y reducen los efectos sistémicos. Además,
El tratamiento del dolor debe ser multidisciplinario. Fisioterapia, acupuntura, ejercicios adaptados, compresas calientes o frías, todo eso puede reducir la dependencia de medicamentos orales. La clave está en la estrategia. No se trata de eliminar el dolor a cualquier precio, sino de tratar sus causas con inteligencia y cuidado. El alivio que llega demasiado rápido y sin supervisión puede salir muy caro. Saber esto te pone en ventaja. Ahora puedes hacer las preguntas correctas y, con ello, proteger tu cerebro, tu corazón y tu autonomía. Cuando hablamos del riesgo de ACV, casi nadie piensa en los medicamentos para la incontinencia urinaria. Y tal vez sea precisamente por eso que este sea uno de los peligros más ignorados en la rutina de los adultos mayores. Si tú o alguien cercano ha tenido episodios de urgencia urinaria, pérdidas involuntarias de orina o una vejiga hiperactiva, es posible que un médico haya recetado algún anticolinérgico. Y aquí comienzan las conexiones peligrosas que necesitan ser comprendidas con urgencia. Anticolinérgicos como la oxibutinina, la tolterodina y la solifenacina son fármacos ampliamente utilizados para tratar síntomas urinarios. En muchos casos, ofrecen alivio casi inmediato, lo que da la impresión de que son completamente seguros. Pero lo que pocos profesionales explican es que estos medicamentos interfieren directamente con una sustancia llamada acetilcolina, un neurotransmisor vital para la función cerebral. Y ahí es donde reside el verdadero peligro. La acetilcolina actúa como un mensajero de élite dentro del sistema nervioso. No solo participa en la contracción de los músculos, incluidos los de la vejiga, sino sobre todo en los procesos de atención, memoria, aprendizaje y regulación del flujo sanguíneo cerebral. Cuando bloqueas ese mensajero, el impacto puede ser devastador. Y lo peor es que ese impacto suele ser gradual, silencioso y fácilmente confundido con señales normales del envejecimiento. Varios estudios ya han demostrado que el uso continuo de anticolinérgicos está asociado con un aumento significativo del riesgo de deterioro cognitivo, confusión, lapsos de memoria e incluso demencia. Muchos pacientes comienzan a experimentar somnolencia, dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes y una sensación de lentitud mental. Y lamentablemente, esos cambios suelen atribuirse a la edad, cuando en realidad el cerebro está siendo afectado directamente por la medicación. Pero la conexión con el ACV va aún más lejos. La acetilcolina también juega un papel clave en la capacidad de las arterias cerebrales para dilatarse cuando el cerebro necesita más oxígeno. Cuando este mecanismo se bloquea, el flujo sanguíneo cerebral puede volverse insuficiente en ciertas regiones. Esto crea zonas vulnerables que, bajo presión o estrés, pueden fallar, provocando isquemias o pequeños accidentes cerebrovasculares. Además, los efectos secundarios de estos medicamentos, como mareos al levantarse, sedación y caídas de presión, son factores de riesgo directos para accidentes y colapsos circulatorios, especialmente en cerebros más sensibles. Recuerdo claramente el caso de Marta, de 75 años, viuda, activa, lúcida, orgullosa de su autonomía. Comenzó a tener episodios de urgencia urinaria que la hacían evitar salir de casa. Buscó ayuda médica y le recetaron oxibutinina. En las primeras semanas, la mejoría fue evidente. Volvió al mercado, retomó sus caminatas. Pero poco a poco, sus hijas comenzaron a notar cambios sutiles. Olvidaba palabras simples, confundía los horarios, estaba más somnolienta durante el día. Un día, al levantarse del sofá, sintió un fuerte mareo, perdió el equilibrio y cayó. Había sufrido un ataque isquémico transitorio, una señal de advertencia de que algo más grave podía ocurrir. Lo que los médicos descubrieron después fue que la medicación estaba directamente involucrada. Ante una situación así, nunca se debe suspender el tratamiento de forma brusca. Eso puede causar efectos rebote, especialmente con medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso. La decisión debe comenzar con información y diálogo. El primer paso es verificar si el medicamento tiene acción anticolinérgica. Si es así, es fundamental llevar esa información al médico y discutir alternativas más seguras. Actualmente ya existen opciones más modernas que no interfieren con la acetilcolina. Los llamados agonistas beta 3, como el miravigrón, actúan de manera diferente y tienen un perfil de seguridad mucho más favorable, especialmente en adultos mayores. Además, los enfoques no farmacológicos tienen un valor incalculable. Los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico, como los ejercicios de Kegel, son extremadamente eficaces. Establecer horarios regulares para orinar, evitar la cafeína, el alcohol y las bebidas gaseosas, y ajustar la ingesta de líquidos a lo largo del día puede marcar una gran diferencia. Tratar la incontinencia es necesario, pero no puede costarte tu memoria, tu independencia ni tu bienestar cerebral. El riesgo oculto de estos medicamentos está en el desconocimiento. Y ahora que lo sabes, tienes el derecho, y el deber,
de buscar una solución más segura. El cerebro humano es un regalo, y preservar su claridad, su memoria y su funcionalidad debe ser una prioridad en cualquier plan de tratamiento, especialmente después de los 60 años. Entre los medicamentos más potentes y al mismo tiempo más peligrosos para el cerebro del adulto mayor se encuentran los corticoides sistémicos. Fármacos como la prednisona y la dexametasona son verdaderas armas de choque de la medicina moderna. Y con razón. Salvan vidas. Son esenciales en crisis respiratorias, reacciones alérgicas graves, enfermedades autoinmunes. En pocas horas, pueden controlar inflamaciones que, de otro modo, se propagarían rápidamente por el organismo. Pero es justamente ese poder lo que requiere ser tratado con respeto. Cuando se utilizan de forma continua, sin una estrategia de transición o sin la protección adecuada, se convierten en agentes extremadamente perjudiciales para el sistema cardiovascular y neurológico. Los corticoides actúan en múltiples sistemas al mismo tiempo. No son medicamentos de un solo objetivo. Interfieren en las hormonas, el metabolismo, la inmunidad, la presión arterial, la glucosa y el colesterol. Su acción es sistémica e intensa. Y en organismos envejecidos, más frágiles y con múltiples comorbilidades, esa intensidad puede desestabilizar estructuras ya delicadas y exponer el cerebro a riesgos serios. La amenaza de los corticoides se puede resumir en tres frentes: hipertensión, hiperglucemia y alteraciones lipídicas. La primera amenaza es el impacto sobre la presión arterial. Al igual que los antiinflamatorios, los corticoides hacen que el cuerpo retenga sodio y agua, pero de manera aún más acentuada. Con más líquido circulando, el corazón se ve obligado a trabajar más, y la presión arterial aumenta. Muchas veces ese aumento es gradual, imperceptible, y solo se detecta cuando ya ha causado lesiones vasculares importantes. Y es precisamente eso lo que vuelve al cerebro más vulnerable a eventos isquémicos o hemorrágicos. La segunda amenaza es la elevación de la glucosa. Los corticoides aumentan los niveles de azúcar en sangre y dificultan la acción de la insulina. En muchos casos, esto lleva al desarrollo de lo que se conoce como diabetes inducida por corticoides, una condición que muchos desconocen. ¿Y qué tiene que ver esto con una ACV? Todo. La glucosa elevada daña las paredes internas de las arterias, acelera la formación de placas de grasa, estimula la inflamación y aumenta el riesgo de trombosis. El exceso de azúcar, circulando durante días o semanas, actúa como un ácido corrosivo en los vasos cerebrales. La tercera amenaza es metabólica. Los corticoides alteran el perfil del colesterol, elevando el LDL, conocido como colesterol malo, y reduciendo el HDL, que ayuda a limpiar las arterias. Además, pueden hacer que la sangre se vuelva más viscosa, más densa, favoreciendo la formación de coágulos. El resultado es un escenario ideal para un accidente cerebrovascular: arterias estrechadas, inflamadas, bajo presión, con sangre espesa y glucosa elevada. Todo al mismo tiempo. Ese fue exactamente el caso de Jorge, de 72 años, un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Durante años, en cada crisis respiratoria, recibía ciclos de prednisona. El medicamento le ayudaba a respirar, le brindaba alivio. Pero nadie había trazado un plan de reducción ni considerado alternativas a largo plazo. Con el tiempo, Jorge desarrolló hipertensión leve, su glucosa oscilaba cerca del límite y su colesterol estaba desregulado. Una tarde, mientras leía el periódico, notó que las letras se veían borrosas, un lado de su rostro comenzó a hormiguear. El diagnóstico: ACV isquémico. La prednisona no fue la única culpable, pero sí el combustible constante que aceleró el colapso. Entonces, ¿cómo lidiar con un medicamento tan necesario pero con tanto potencial de daño? La respuesta es precaución y planificación. Lo primero es conversar con el médico y revisar la verdadera necesidad del uso continuo. En muchos casos, existe la posibilidad de reducir la dosis, espaciar los ciclos o sustituirlo por otros fármacos con menor impacto sistémico. Para quienes padecen asma o EPOC, por ejemplo, los corticoides inhalados pueden ofrecer un buen control de la inflamación con mucho menos riesgo cardiovascular. Otro punto esencial es la vigilancia activa de los efectos secundarios. La presión arterial, la glucosa y el colesterol deben ser monitoreados con frecuencia. La dieta debe ser ajustada, se debe reducir drásticamente la sal, eliminar los azúcares simples y controlar las grasas con criterio. La práctica de actividades físicas adaptadas también ayuda a contrarrestar los efectos negativos de los corticoides. El objetivo es simple: si el uso del corticoide es inevitable, el entorno debe estar blindado. Un error muy común es tratar al corticoide como un tratamiento aislado, cuando en realidad requiere un plan completo de soporte para proteger el cuerpo, especialmente el cerebro. El precio de ignorar estos efectos secundarios puede ser demasiado alto.
Por eso el conocimiento es tan importante. No necesitas abandonar el tratamiento, pero sí necesitas saber hacia dónde te está llevando. Y con esa comprensión, puedes tomar decisiones más seguras, dialogar mejor con el médico y protegerte de consecuencias silenciosas pero gravísimas. Entre todos los medicamentos que aumentan el riesgo de ACV en adultos mayores, hay un grupo que debe abordarse con especial cuidado: los antipsicóticos. Fármacos como la risperidona, la quetiapina y la olanzapina fueron desarrollados originalmente para tratar condiciones psiquiátricas graves, como la esquizofrenia o los episodios maníacos del trastorno bipolar. Cuando se usan dentro de esas indicaciones, bajo control y monitoreo riguroso, estos medicamentos pueden ser salvadores. Sin embargo, el problema comienza cuando estas sustancias se utilizan fuera de ese contexto, especialmente para tratar síntomas conductuales en adultos mayores con demencia. Lamentablemente, lo que vemos en la práctica clínica y en los bastidores de instituciones de cuidados prolongados es una tendencia creciente, y sumamente preocupante, a recetar antipsicóticos a pacientes con Alzheimer u otras demencias, simplemente para calmar, controlar la agitación o facilitar los cuidados. Es comprensible que lidiar con conductas difíciles, como la agresividad, los delirios o la confusión nocturna, sea un gran desafío. Pero recurrir a los antipsicóticos como primera opción puede tener un alto precio. Literalmente, puede costar la vida. Las principales agencias regulatorias del mundo, como la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, han emitido advertencias máximas contra el uso de estos medicamentos en pacientes mayores con demencia. Se trata de la conocida advertencia de recuadro negro, un aviso destacado en el prospecto que informa que el riesgo de muerte está significativamente aumentado en estos casos. Y una de las principales causas de esa mortalidad elevada es el ACV. Estudios demuestran que el uso de antipsicóticos en adultos mayores con demencia puede casi triplicar el riesgo de accidente cerebrovascular. No se trata de una variación leve. Es un salto estadístico que exige atención inmediata. Los mecanismos de daño son múltiples. El primero es la hipotensión ortostática, una caída brusca de la presión arterial al ponerse de pie, provocada por estos medicamentos. Esa inestabilidad puede causar desmayos, caídas, fracturas y, sobre todo, una privación momentánea de oxígeno en el cerebro. Repetida durante días, esta falta de oxígeno puede desencadenar una ACV. En segundo lugar, los antipsicóticos afectan el ritmo cardíaco, provocando arritmias que, a su vez, pueden generar coágulos. Si esos coágulos migran al cerebro, interrumpen el flujo sanguíneo y causan daños irreversibles. Además, estos medicamentos tienen efectos metabólicos profundos. Aumentan el azúcar en sangre, elevan el colesterol, favorecen el aumento de peso y hacen que la sangre sea más viscosa. En pocas semanas, el paciente puede desarrollar un cuadro similar al de un síndrome metabólico, un factor de riesgo directo y poderoso para enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Quiero compartir contigo el caso de Elena, de 80 años, diagnosticada con Alzheimer en fase moderada. Era una señora dulce, pero en los últimos meses comenzó a tener episodios de inquietud e irritabilidad. Su hijo, preocupado, acudió al médico, quien recomendó una dosis baja de risperidona. En pocos días, Elena estaba visiblemente más tranquila, pero también más somnolienta, menos participativa. Pasaba gran parte del día dormida. La familia, aliviada por la ausencia de agitación, no notó las señales de alarma. Hasta que, una tarde, encontraron a Elena con la boca torcida, sin poder hablar. Había sufrido un ACV extenso. Su cerebro, ya frágil, no resistió la combinación de presión baja, alteraciones del ritmo cardíaco y aumento de la viscosidad sanguínea. Este tipo de situación requiere una reflexión seria. La prescripción de antipsicóticos para personas mayores con demencia solo debe considerarse como último recurso, cuando todas las alternativas no farmacológicas han fracasado y la conducta del paciente representa un riesgo inmediato para sí mismo o para los demás. E incluso en esos casos, el uso debe ser temporal, bajo monitoreo estricto y con un plan claro de retirada progresiva. Si existen alternativas más seguras. El primer paso siempre debe ser investigar las causas de la agitación. Muchas veces, la persona mayor tiene dolor, incomodidad, una infección urinaria, hambre, frío, sobreestimulación sensorial o simplemente soledad. La conducta es una forma de comunicación. Antes de silenciar esa señal con una medicación fuerte, hay que escuchar con atención. Estrategias conductuales como establecer una rutina predecible, reducir ruidos, utilizar música familiar, simplificar las tareas y mantener un ambiente tranquilo son mucho más eficaces a largo plazo, e infinitamente más humanas. Como médico, sé que esto exige tiempo, paciencia y dedicación.
Pero también sé que evitar una CV o una hospitalización prolongada compensa cada minuto invertido. Si cuidas a alguien con demencia, o si un profesional ha recetado un antipsicótico a un familiar tuyo, es tu derecho, y tu deber, hacer preguntas. Pregunta: ¿esta es realmente la única opción? ¿Qué otras alternativas se han probado? ¿Hay un plan para suspender este medicamento pronto? Estas preguntas salvan vidas. Lo que está en juego aquí no es solo el riesgo de un evento médico grave. Es la preservación de la dignidad, de la autonomía, de la lucidez que aún queda. Es la defensa de lo que todavía puede vivirse con calidad. La sedación química puede parecer una solución rápida, pero en muchos casos, es el inicio de una pérdida irreversible. Elegir el camino más difícil, pero más seguro, es un acto de coraje y amor. Después de tantos años acompañando a pacientes en distintas etapas de la vida, puedo afirmar con absoluta certeza: no hay nada más valioso que el conocimiento aplicado en el momento correcto. Hoy recorrimos juntos un camino difícil, pero necesario. Abrimos la caja de medicamentos que muchos conservan por costumbre, por rutina, por indicación de hace años, y arrojamos luz sobre peligros que, lamentablemente, aún se discuten muy poco, incluso entre profesionales de la salud. Hablamos sobre los antiinflamatorios no esteroides, como el ibuprofeno, el diclofenaco y el naproxeno, medicamentos populares que pueden elevar silenciosamente la presión arterial, dañar los riñones y favorecer la formación de coágulos. Luego analizamos los anticolinérgicos, usados con frecuencia para controlar la incontinencia urinaria, pero que interfieren directamente con la acetilcolina, perjudicando la memoria, la cognición e incluso la circulación cerebral. También abordamos los corticoides sistémicos, como la prednisona, que, aunque necesarios en ciertos cuadros, alteran la presión, el azúcar y los lípidos, y pueden convertirse en una bomba metabólica para el cerebro envejecido. Y finalmente, discutimos los antipsicóticos, cuya prescripción inadecuada en personas mayores con demencia representa una de las amenazas neurológicas más graves y menos discutidas en la tercera edad. Pero este contenido no fue creado para generar miedo. Fue hecho para devolver el control. Durante muchos años, la medicina se construyó como una vía de sentido único, donde el médico hablaba y el paciente solo obedecía. Hoy, esa visión está superada. El paciente informado es el paciente más protegido. Usted no está aquí solo para tomar medicamentos. Está aquí para comprender qué hacen, cómo actúan y qué consecuencias pueden traerle a su cuerpo y a su mente. Porque solo con ese entendimiento es posible tomar decisiones verdaderamente conscientes. El paso más importante ahora es la acción. No espere a tener síntomas. No espere a que ocurra algo. Lo ideal es revisar, con calma y criterio, todos los medicamentos que usted utiliza o que usan sus padres, abuelos o personas bajo su cuidado. Identifique si alguno de ellos pertenece a uno de estos 4 grupos. Si es así, programe una consulta con el médico tratante. Lleve información, haga preguntas, exprese sus inquietudes de forma clara, respetuosa, pero firme. Puede decir: he estado leyendo sobre los riesgos de ciertos medicamentos en personas de mi edad y quisiera comprender mejor los pros y contras de lo que estoy tomando. Esa conversación puede ser un punto de inflexión en su salud. Recuerde, el objetivo nunca es abandonar el tratamiento, sino ajustarlo a su realidad actual, a su cuerpo hoy, a la vulnerabilidad cerebral en esta etapa de la vida. Muchos medicamentos, cuando están bien indicados y monitoreados, siguen siendo útiles. El peligro está en el uso prolongado, indiscriminado o sin revisión periódica. El envejecimiento exige ajustes. Y el cerebro envejecido necesita una atención especial. Su salud cerebral no puede ser tratada como un detalle. El ACV no avisa. No elige el momento. Llega cuando el terreno ya ha sido preparado, en silencio, por decisiones tomadas día tras día. Pero la buena noticia es que ese terreno también puede deshacerse. Cada elección consciente, cada revisión de conducta, cada sustitución bien orientada, cada diálogo abierto con el profesional de salud es un paso hacia la prevención. Y si usted tiene un familiar mayor, alguien que depende de usted, recuerde que tal vez esa persona no tenga acceso a esta información. Tal vez confíe ciegamente en recetas antiguas, sin darse cuenta de que el cuerpo ha cambiado, que el riesgo ha aumentado. Sea ese vínculo de protección. Ayude a buscar alternativas, a actualizar conductas, a plantear preguntas. No por desconfianza, sino por amor. El cerebro es el centro de nuestra identidad. Guarda los recuerdos, el lenguaje, los afectos, nuestra historia. Protegerlo es preservar quienes somos. Y por eso todo lo que hablamos hasta aquí es tan importante. Ahora usted tiene herramientas. Tiene argumentos. Tiene base científica. Y más aún, tiene el derecho de decidir con responsabilidad.
Si este mensaje le llegó de alguna manera, si le trajo claridad, si despertó cuestionamientos, no se lo guarde. Compártalo con quien lo necesite. Envíelo a un hermano que cuida de sus padres, a una amiga que mencionó síntomas extraños, a ese conocido que toma medicación todos los días sin saber exactamente por qué. La información de calidad no debe ser un privilegio. Debe ser una red de protección. Y si quiere, comparta su historia. ¿Cuántas veces ha tomado alguno de estos medicamentos? ¿Ha hablado con su médico sobre ellos? ¿Ha sentido efectos secundarios? Saber cómo otras personas están enfrentando situaciones similares nos fortalece a todos. Así creamos una comunidad de cuidado, de atención y de empoderamiento. Gracias por su atención. Y recuerde, usted no es solo un paciente. Usted es el director de orquesta de su propia salud. Cuide de su cerebro, es el único que tiene.